Bueno, ¿qué tal? Buenos días, gracias por estar presente. Bueno, el propósito de esta presentación es hacer una introducción, en un principio, digamos, amplia, introductoria, eh, sobre AWS y después ahondar un poco más en los distintos servicios, digamos, que AWS ofrece puntualmente. En la presentación voy a profundizar en lo que es la utilización de los servicios de AWS eh, para, para el desarrollo de aplicaciones y para el despliegue de aplicaciones. Pero bueno, avancemos. Bueno, AWS primeros pasos. Mi nombre es Matías Canafía, soy developer en Aplica Corp. Afortunadamente este año pude hacer 2 certificaciones de AWS, así que bueno, estoy muy contento con la tecnología y con los servicios que brinda AWS. Así que bueno. Bueno, ¿cuál va a ser el contenido del curso? Bueno, como dije anteriormente, comenzaríamos, digamos, con una introducción amplia eh, sobre lo que es AWS, digamos, definir cuál es el concepto de cómputos de la nube, puntualmente definir lo que es AWS Cloud, digamos, el servicio, los beneficios, cuál es la diferencia entre tener una infraestructura on-premise, con respecto a tener una arquitectura, digamos, desplegada en la nube, los diferentes modelos de servicios, Infrastructure as a Software, Platform as Infrastructure as a Service, Platform as a Service y Software as a Service. Digamos, cuáles son los distintos servicios que se prestan en la nube y dónde se ubica, digamos, AWS con sus diferentes servicios. Cuáles son, cómo se diferencia la responsabilidad que tiene un cliente y un proveedor, es decir, en este caso sería un usuario de AWS y AWS, para con los servicios que el cliente utiliza y los servicios que AWS provee. Hay un gráfico que define ahí las responsabilidades digamos, de cada entidad adentro, digamos, de la utilización de los servicios de AWS. Bueno, las buenas prácticas que AWS recomienda a la hora de hacer un despliegue adentro de su estructura, la definición de regiones, zonas de disponibilidad, que son conceptos muy importantes adentro de AWS y que es importante tenerlos presentes. Y bueno, y al final ya, digamos, haré una descripción de una arquitectura tipo para el despliegue de aplicaciones, tanto aplicaciones web como aplicaciones móviles. Bueno, entonces comencemos. Bueno, ¿qué es el servicio de cómputos en la nube? El almacenamiento en la nube, digamos, es un modelo de almacenamiento de datos que está basado en redes de computadoras. En cuanto a los datos, estos se alojan en uno o más servidores de forma virtual, que por lo general son proporcionados por terceros. En este caso sería, digamos, puntualmente AWS. Hay otros proveedores de servicios de nubes muy importantes, como serían Azure, que es de Microsoft, y Google Cloud, que es de Google. Esta forma de almacenamiento fue ideada en los años 1960. Las compañías de alojamiento operan enormes centros de procesamiento de datos. Los usuarios que requieren estos servicios compran, alquilan o contratan la capacidad de almacenamiento necesaria. Los operadores de los centros de procesamiento de datos a nivel de servicio virtualizan los recursos según los requerimientos del cliente y solo exhiben los entornos con los recursos requeridos. Los clientes administran el almacenamiento y el funcionamiento de los archivos, datos o aplicaciones. Los recursos pueden estar repartidos en múltiples servidores físicos y a los servicios de la nube también se les puede acceder por medio de diferentes medios, ya sea un servicio web, un servicio de interfaz, un servicio de programación de aplicaciones o una interfaz de usuario. Entonces, digamos, ahí quería leer la definición formal, porque me parece que es importante tener como una definición bien rígida sobre el tema, pero básicamente los servicios de nube se podrían pensar como computadoras que están, digamos, instaladas en warehouse, en centros de cómputos, en algún lugar, y uno se conecta a esas computadoras mediante la red, mediante internet, y utiliza estos servicios que prestan las computadoras para hacer cualquier cosa que una computadora pueda hacer. Aplicaciones, Big Data, análisis de datos, Internet of Things, seguridad, lo que sea.
Entonces, básicamente son computadoras que están gestionadas por un servicio, un tercero, y uno se conecta a estas computadoras mediante Internet. Bueno, ¿qué es AWS? La nube AWS abarca un amplio conjunto de productos globales basados en la nube, que incluyen computación, almacenamiento, base de datos, análisis, redes, dispositivos móviles, herramientas para desarrolladores, herramientas de administración, Internet of Things, seguridad y aplicaciones empresariales. Bajo demanda, esto es un concepto muy importante, es bajo demanda, es decir, que uno puede alquilar un servicio, uno puede, digamos, disponer de un servicio y uno será cobrado por ese servicio pura y exclusivamente la cantidad de ese servicio que uno utilice. Esto es, digamos, uno de los grandes beneficios de los servicios en la nube, ya que uno, digamos, va amoldando la demanda computacional que necesita a medida que la va necesitando. Bueno, es disponible en segundos. Digamos, disponer de un servicio es realmente muy fácil. Es, digamos, básicamente llenar un formulario, fundamentalmente, y el servicio se queda disponible y listo para que lo podamos utilizar. Y con precio de pago por uso. Con más de 200 servicios completos disponibles en centros de datos en todo el mundo, la nube AWS tiene lo que necesita para desarrollar, implementar y operar sus aplicaciones, todo mientras reduce los costos y se vuelve más ágil e innova más rápido. Bueno, como dije antes, la cantidad de servicios que tiene AWS es tremendo, son más de 200 servicios en donde hay todo lo que uno se imagine. Almacenamiento, base de datos, análisis de datos, redes, dispositivos módulos, herramientas para desarrolladores, seguridad, bueno, de todo. Realmente es increíble, digamos, cualquier implementación, cualquier aplicación o cualquier desarrollo que uno despliegue en AWS, de lo que uno quiere necesitar para esta aplicación, en AWS uno lo va a encontrar, es impresionante, hay de todo. Por ejemplo, en AWS uno puede activar una máquina virtual especificando la cantidad de núcleos de CPU, memoria, almacenamiento, estas características en segundos y pagar la infraestructura en incrementos por segundo, solo mientras se ejecuta. Una ventaja de la red de la infraestructura global de AWS es que puede aprovisionar recursos en la región o regiones que mejor se adapten a su caso de uso específico. Cuando se terminó con los recursos, simplemente puede eliminarlos. Con esta flexibilidad y escalabilidad integradas, puede crear una aplicación para servir a su primer cliente y luego escalar para atender a los próximos 100 millones de clientes. Esto es literal, digamos, uno puede disponer de un servicio, comenzar con un servicio y comenzar con, digamos, una escala de servicio absolutamente mínimo, por, digamos, 10 usuarios, por ejemplo, en Brasil. Algo que menciona este párrafo, digamos, que como uno sabe que sus clientes están en Brasil, uno puede desplegar estos servicios en Brasil puntualmente por el tema de latencia y disponibilidad para que los usuarios tengan una mejor experiencia con el servicio. Y después uno puede escalar estos servicios a cualquier parte del mundo, si de pronto la aplicación crece y uno necesita escalar, por ejemplo, a Europa, y disponer del despliegue de la aplicación en Europa para mejorar, digamos, la experiencia de los usuarios en Europa, puntualmente ubicados en Europa, y además uno puede escalar infinitamente. Es impresionante. Y se escala con clics. O sea, una escala de una pequeña máquina virtual de un RAM de memoria, de un núcleo, a cientos de máquinas virtuales con decenas de núcleos y decenas de gigas de RAM en minutos. Bien. Bueno, acá si quieren les dejo un pequeño video, digamos, puntualmente de AWS, que es como una introducción que presta AWS a sus servicios, que me parece que está bueno que lo vean. El video dura 3 minutos, pero me parece que está bueno para adentrarnos en el tema. Así que bueno, les dejo con el video. No se escucha, hoy tenés que compartir pantalla con sonido. Ah, ¿no se escucha el video? No, porque tenés que compartir la pantalla con sonido ahí para poder verlo. Ay, a ver cómo va eso. Cuando le das compartir, Sí.
tenés una opción abajo que dice compartir con sonido. Bueno, a ver. O Creo arriba, que. en realidad. Compartir contenido te dice algo, te dice incluir sonido del equipo. Tienes que dejar de compartir y compartir de nuevo. Dale, ahora empiezo de cero ahora. Dale. ¿Vos sabés que no me parece? En el compartir es en la primera línea que te aparece arriba del todo, al costadito. ¿No viste? Bueno, mira vos, qué mala suerte. Bueno, ahí ven por lo menos el video. Ahí están viendo mi pantalla, ¿no? Sí. Em, Sino que quede con los subtítulos y lo vamos leyendo. Enter full screen. Bueno, sí, me parece que. Bueno, si no. O si no, dejo el video en la diapositiva y después cuando lo comparta, cada uno lo puede ver. La verdad que el video, Perfecto. digamos, es una presentación más linda y más agradable de lo que dije recién. Me parece que está bueno que lo vieran, pero bueno, tampoco es tan importante. Cada uno lo puede ver después, me parece. Me parece que sin sonido no se va a apreciar. Bueno, seguimos entonces. Bueno, los beneficios de la nube. Esto es algo que ya comenté antes, mencioné en la primera descripción, digamos, en la primera introducción. ¿Cuáles son los beneficios que presta el servicio en la nube y cómo este se contrasta con tener una aplicación o un desarrollo desplegado en un on-premise? Primero es precio por consumo, es decir, yo pago pura y exclusivamente por lo que uso, por lo que utilizo. Esto, por supuesto, que varía según los servicios y hay que leer detalladamente, digamos, la descripción y las características de cada servicio para saber cómo se aplica esto en cada caso. Pero, pero por lo general los servicios fundamentales tienen una cláusula, digamos, que le permite a uno solamente pagar por lo que uno consume. Bueno, escala masiva. eh, bueno, como AWS agrega eh, al uso, digamos, de cada servicio cientos de clientes, esto genera economía de escala y se traduce en menores costos por cliente. Es decir, como AWS tiene un montón de hardware, un montón de data centers distribuidos en todo el mundo y estos son utilizados por millones de usuarios, eh, esta escala, digamos, le permite a cada cliente pagar menos por infraestructura, ya que digamos, AWS amortiza la inversión por cada estructura, por cada data center, en millones de usuarios. Capacidad flexible. Por ejemplo, anteriormente, cuando uno quería desarrollar una aplicación o desarrollar un software, un sistema, y desplegarlo en el concepto de on-premise, es decir, en una computadora que está, por ejemplo, en una habitación en un edificio, uno tenía que primero comprar este hardware y después desplegar la aplicación adentro. Esto era muy difícil, digamos, de calcular cuánto hardware uno necesitaba, y después era muy difícil cambiar, digamos, la capacidad de ese hardware si de pronto era necesario escalar o encogerse o reducirse. Entonces, esto es otro beneficio que presta la nube, que, digamos, el incremento y el decrecimiento de las instalaciones, de los servicios que uno necesita, se gestiona mediante clics y es hiper flexible y uno lo puede hacer de un día para el otro. Después la velocidad y agilidad, digamos, el hecho de uno utilizar un servicio que es brindado por terceros, le permite a uno como cliente focalizarse 100% en lo que uno necesita, digamos, en la especialidad, digamos, de lo que uno necesita de la aplicación. Es decir, uno se focaliza solamente, por ejemplo, en el desarrollo.
el análisis. Y el resto se ocupa el proveedor de la nube, en este caso AWS. Además también, como dije antes, es tan fácil, digamos, contar con servicios y hacer despliegues que esto incrementa la velocidad y la agilidad. Entonces uno, digamos, se focaliza en lo que uno sabe hacer y el resto se lo delega a AWS, y además uno cuenta con la posibilidad de modificar los servicios y adaptar los servicios a lo que uno necesita. Entonces esto da velocidad por la adaptación, y agilidad porque uno se focaliza puntualmente en lo que uno tiene que hacer, en lo que a uno le compete. Bueno, ahorro de costos, esto está relacionado al precio por uso. Al solamente utilizar, al solamente a mí se me va, digamos, se me va a cobrar solamente por lo que uso, ni un centavo más. eh, esto abre una ventana de ahorro porque si yo escalo hacia abajo, digamos, si yo de pronto determino que necesito menos capacidad computacional, escalo hacia abajo en minutos y solamente se me va a cobrar por lo que consumí. Y no tal vez por el seteo inicial que yo había establecido para mis servicios, que era más alto de lo que yo necesitaba y que me di cuenta después de desplegar la aplicación. Entonces uno puede ir variando, digamos, el consumo hacia arriba y hacia abajo y se me va a cobrar solamente por eso, por lo que utilizo. Bueno, y ir global en minutos. Em, esto realmente es impresionante. Uno puede desplegar una aplicación en cualquier parte del mundo, literalmente en minutos. Eso es un gran beneficio que tiene AWS y todo está hiper disponible desde cualquier lugar. Bueno, ¿cuál es el concepto, digamos, conceptos importantes a la hora de, digamos, de adentrarse en el mundo de la nube? Es entender el contraste entre on-premise y on-cloud. Bueno, como dije antes, on-cloud son computadoras, pero que están desplegadas, digamos, están instaladas en data centers en algún lugar del planeta. Son esos grandes galpones, no sé si alguna vez vieron imágenes, estos galpones que tienen un montón de computadoras, que tienen racks, que tienen memoria, que tienen discos duros. Bueno, uno básicamente se conecta desde la red, se conecta mediante una interfase a estos galpones, a estas computadoras, a este hardware, y desde ahí uno hace, digamos, uso de los servicios. On-premise es, digamos, es tener este hardware, pero en un lugar digamos, en un lugar donde lo gestiona, que uno controla. Por ejemplo, es muy utilizado, es muy común en los software gubernamentales o software de altísima seguridad, por ejemplo, en hospitales o en universidades, por tema de seguridad o por tema tal vez de conveniencia. Prefieren tener las computadoras en donde corren sus aplicaciones, prefieren tenerlas en las propias instalaciones. Entonces, en alguna habitación, en algún cuarto, instalan racks con computadoras, y los usuarios, y la aplicación corre en estas computadoras. Y estas computadoras se conectan a la red. Esa es la diferencia, básicamente. Entonces, en cloud, los racks y las computadoras están en algún lugar y son gestionados por un tercero, y en on-premise, los racks y las computadoras están en mi edificio o en un edificio, digamos, de la empresa, y yo controlo tanto los racks como los hardware, como la aplicación que corre adentro. Esto, bueno, como dije antes, tiene muchas desventajas, ya que yo tengo que comprar los racks, tengo que hacer una instalación, tengo que hacer las conexiones. eh, en cuanto a seguridad, me tengo que hacer cargo 100% yo. Si se corta la luz, si me quedo sin energía, todo lo que signifique el mantenimiento de este hardware, eh, digamos, corre por cuenta mía, y eso realmente es tedioso y solamente hay que hacerlo, me parece, si se justifica, como por ejemplo en los ejemplos que di recién, si es algo gubernamental o algo de hospitales o una universidad o algo puntual que realmente se justifica tener eh, este hardware, digamos, en mis edificios. Bueno, este básicamente es la idea del on-premise.
son computadoras, donde tengo, digamos, unas funcionan como servidores y otras funcionan como base de datos, en términos generales, y estas computadoras las tengo en mi edificio. Y estas computadoras se conectan a Internet, y desde ahí los usuarios acceden a los servicios. Comparado a una arquitectura de nube, digamos, como podría ser en este caso AWS, acá es donde están los servicios AWS, en donde ya se ve que hay una complejidad, digamos, que es por un lado más simple y por un lado más profunda, pero que le da a uno muchísima flexibilidad y, como dije antes, le permite a uno realmente focalizarse en lo que uno tiene que hacer, y el resto uno se lo delega a AWS. Esta es una estructura, digamos, de servicio, una arquitectura de servicio para una aplicación web, que esta la saqué de un libro que leí, que es la que voy a describir más detalladamente en la presentación. Bueno, ¿cuáles son los conceptos, los modelos de nube? Infrastructure as a Service, Platform as a Service y Software as a Service. Estos son términos que están como muy de moda y se usan mucho. Y que bueno, que está bueno tenerlos presentes. Infrastructure as a Service básicamente es, uno dispone de la gestión de la infraestructura total de las computadoras, del servicio de nube. Uno dispone del control total, desde las redes hasta el seteo de las máquinas virtuales, el manejo del sistema operativo, absolutamente todo. Uno se conecta a la computadora y en la computadora hace lo que uno quiere. Eso sería Infrastructure as a Service. Por lo general, no sé si alguien dijo algo. No. Bueno, por lo general, este tipo de servicios está destinado a administradores de computadoras. Después tenemos Platform as a Service, en el cual la visibilidad que hay del servicio es un poco más superficial, en el cual uno cuenta con una plataforma para desde ahí desplegar un desarrollo, pero a uno se le es invisible todo lo que es la infraestructura que corre por debajo. Un ejemplo para esto, que tal vez desarrolladores que estén en la call lo pueden conocer, por ejemplo, un Heroku o tal vez un Beanstalk en AWS, en donde o tal vez un Lambda, en donde uno despliega el código y el servicio, digamos, se dedica a desplegarlo, y uno no sabe lo que pasa por debajo, uno solamente dispone del código y de la aplicación, y por debajo el servicio se encarga del resto. Y el otro es Software as a Service. Software as a Service ya es lo que usamos todos, es lo más común. Por ejemplo, sería Gmail o Microsoft Teams o Yahoo, digamos, o Slack, en el cual uno no tiene visibilidad de nada excepto del software, y uno usa el software como un servicio, y uno utiliza el enlatado, utiliza la interfase, y uno hace uso de eso, digamos, como un usuario final. Entonces, Infrastructure as a Service sería para administradores, Platform as a Service para desarrolladores, y Software as a Service sería para usuarios finales. Acá está, por ejemplo, más detallado, digamos, más visual. Infrastructure as a Service sería StackScale, AWS, Azure, VMware, y es para, bueno, arquitectos de redes o administradores de IT. Platform as a Service sería un Heroku, un Flink, un OpenShift, que es para software developers, y Software as a Service ya es para end users, sería para la comunidad en general, que es Gmail, Trello, Slack, Office. Bueno, esos son Software as a Service. Bueno, como comenté, cuando uno utiliza los servicios de AWS, hay un equilibrio de responsabilidad que se da entre uno, que es el cliente, y AWS, en el cual es importante tener en cuenta esto a la hora de prestar los servicios, para saber de qué uno es responsable y de qué uno no es responsable. En términos generales, cuando uno dispone de servicios AWS, uno es responsable de lo que uno, digamos, despliega adentro de los servicios.
O sea, yo soy responsable de lo que meto en los servicios y cómo utilizo los servicios. Y AWS es responsable de los servicios. Entonces está como la terminología de Customer Responsibility for Security in the Cloud, o sea, de lo que yo meto en la nube. Y AWS tiene Responsibility of the Cloud. Entonces, entonces el usuario es responsable de la data del usuario, de la plataforma, de la aplicación, de cómo gestiona, digamos, el acceso de los usuarios adentro de AWS, de cómo gestiona los sistemas operativos, de cómo gestiona las redes y los firewalls, de la encriptación, del network traffic, del client-side data, de la inscripción del lado del cliente, de la autenticación y demás. Más o menos, digamos, en términos generales, el usuario sería responsable de la aplicación, en términos generales. Y del desempeño de la aplicación según las cosas que puede configurar el usuario. Todo lo que se puede configurar, todas estas configuraciones son responsabilidad del usuario y del cliente. AWS, por el otro lado, es responsable del software para la gestión de los servicios, de los cómputos, del storage, de las bases de datos, de los networking. Es decir, yo como usuario pago un servicio de base de datos, yo soy responsable de cómo seteo esa base de datos, pero AWS es responsable de que acorde a cómo yo seteé esa base de datos, la base de datos tiene que funcionar tal cual yo la seteé. Básicamente. Y por supuesto, del hardware y de la Global Infrastructure. AWS es responsable del hardware y se ocupa del hardware y de la red. Y ahí AWS tiene una availability, tiene una disponibilidad del hardware que es altísima. Para ciertos servicios alcanza el 99, ya son tantos 9 que ya AWS ni siquiera, digamos, muestra todos los 9 que son, sino que se llama 11 nines, o sea, es 9, 9, 9 y 9 nueves, es decir, 11 nines en total. Y tiene disponibilidad realmente altísima. Bueno, de las regiones, las availability zones y los edge locations, que es lo que voy a hablar el siguiente. Entonces, bueno, importante para cerrar este capítulo, AWS es responsable de la nube y el cliente es responsable de lo que ingresa en la nube y cómo configura la nube. Bueno, después AWS tiene unos pilares con respecto a las buenas prácticas a la hora de utilizar sus servicios. Bueno, primero tenemos Operational Excellence. El pilar de la excelencia operativa aporta valor a las empresas, le da peso al negocio, al brindar soporte para el desarrollo y la ejecución de la carga de trabajo de manera efectiva. Genera insight respecto a las operaciones de la empresa, también mejora constantemente los procesos y procedimientos para que las empresas obtengan lo mejor de ellos. Bueno, digamos, esto es un tema conceptual en el cual, digamos, cómo la empresa tiene que gestionar los servicios que utiliza adentro de la nube. Y acá hay todos unos manuales en el cual es como toda una metodología agile en el cual uno se debe preparar, uno debe medir, uno debe asegurarse que las cosas funcionan y uno debe evolucionar. Entonces, es la forma en la que uno opera el código. Por ejemplo, hay servicios que se llaman AWS Deploy y después está Commit y bueno, no me acuerdo cómo era el otro nombre. Bueno, eran 3 que básicamente es todo, digamos, la cadena que sucede para que una aplicación pase de la computadora del desarrollador a un repositorio, a las áreas de testing, a las áreas de desarrollo, de testing y de producción de forma automatizada. Por ejemplo, eso sería, digamos, cómo uno opera el código. Y ahí hay un montón, digamos, de pilares y de conceptos fundamentales y de herramientas, que era si es Code Deploy, Code Commit y Code, no me acuerdo cuál era el tercer servicio, pero bueno, tenía que ver con eso. Bueno,
Después, por supuesto, cuando surge una necesidad, surge un cambio, que este cambio sea pequeño, para no hacer cambios grandes que después es difícil volver hacia atrás en producción. Entonces siempre cambios pequeños y que estos hayan sido testeados correctamente en todos los entornos. Estos cambios se deben hacer con frecuencia, anticiparse al fracaso, ¿no? Bueno, y siempre documentar y aprender de las fallas. Esto tiene que ver con Operational Excellence. Bueno, después, con respecto a seguridad, esta es la gestión de usuarios. Cuando yo despliego servicios en AWS, yo también creo usuarios, y los usuarios tienen acceso a los distintos servicios y a la forma en la que lo pueden utilizar. Entonces es importante, para esto se pueden crear grupos, se pueden crear roles, distintos perfiles de usuarios, en donde es importante esto tenerlo bien definido para saber yo, digamos, con detalle a quién le estoy brindando acceso a qué. Esto es muy importante. Bueno, después detección de falencias de seguridad, digamos, en todos los planos en la aplicación. Protección de datos, esto tiene que ver con el encriptado, por ejemplo. Dar respuesta a un incidente. Bueno, y los 5 principios, digamos, de seguridad serían crear una base sólida de identidad que refine las reglas de acceso, trazabilidad, automatizar la seguridad, proteger los datos en reposo y en tránsito. Esto sería encriptar, por ejemplo, los archivos en el storage, encriptar los datos en la base de datos y encriptar, digamos, todo en el tránsito. Básicamente, el protocolo HTTPS. Y prepararse para los eventos de seguridad. Bueno, esto es muy conceptual y ya después bajado más a tierra, digamos, se vuelve muy técnico, pero me interesa que, digamos, explayarme en el concepto. Bueno, reliability, que es confiabilidad, digamos, es básicamente la capacidad que va a tener una aplicación para recuperarse ante una falla. Hay un dicho que tiene el sitio de AWS que es todo falla todo el tiempo. O sea, hay que saber que todo va a fallar siempre. Entonces, uno tiene que saber qué hacer cuando las cosas fallan. Y bueno, y ahí hay distintos manuales sobre, digamos, por ejemplo, cuando yo tengo la aplicación y esta falla, cuál va a ser el último punto de recupero de los datos desde la falla. Es decir, la aplicación falló y yo perdí datos porque la aplicación falló. Bueno, ¿cuántos datos perdí? De la última hora, el último minuto, el último segundo, el último día. ¿Cuánto tiempo voy a tardar en tener la aplicación funcionando de nuevo? Ese es otro gap también que hay que manejarlo. Un segundo tiene que la aplicación levantarse nuevamente, o en un minuto, en 20 minutos. Depende por servicio. Bueno, eso es importante. Entonces, ahí tenemos, bueno, la gestión de fallas, y los 5 principios de la gestión de confiabilidad es recuperarse automáticamente ante una falla, cuál es el procedimiento de recuperación de prueba, escala horizontalmente para aumentar la disponibilidad de la carga de trabajo agregada. Hay otro dicho también que es one is none, two is one, en donde yo siempre, para yo tener, digamos, reliability en mis servicios, siempre tengo que tener 2 de cada cosa, porque siempre una va a fallar. Entonces, si yo tengo 2, cuando falle una, dispongo de la otra, y la aplicación corre con la otra. Corre con la otra hasta que recupero la que falló y después vuelvo a correr con las 2. Entonces, ese es un concepto que está bueno, que es 1 es nada y 2 es 1. Bueno, dejar de adivinar la capacidad. Hay servicios en AWS que escalan automáticamente según el tráfico que yo tengo en mis servicios. Eso está bueno. Y eso hace a la reliability también. Y gestionar el cambio en la automatización. Es decir, todo lo que es automatización siempre es bienvenido. Bueno, performance efficiency. Bueno, acá el pilar de la eficiencia del rendimiento garantiza que la eficiencia del sistema se mantenga incluso si la tecnología se desarrolla o cambia la demanda. El pilar de eficiencia de rendimiento garantiza
la utilización de los recursos informáticos para cumplir con los requisitos. Hay 4 áreas de mejoras, de mejor práctica, digamos, para la eficiencia del rendimiento de la nube. Esta es selección, revisar, revisión, vigilancia, compensaciones. Básicamente es la performance, digamos, de mi servicio. Y permitirle escalar para siempre estar a la altura de la demanda. Entonces, que mis servicios puedan satisfacer la demanda y que lo hagan de forma automática. Eso es muy importante. Y que puedan satisfacer y que puedan adaptarse a la demanda tanto hacia la suba como hacia la baja. Porque todo tiene un precio. Entonces, subir es caro y bajar es más barato. Entonces, eso siempre se tiene que hacer automáticamente para ahorrar costos. Y eso tiene que ver con la cost optimization, en el cual no solamente es importante adaptar los servicios a la demanda, ni un centímetro más ni un centímetro menos, se tienen que adaptar a la demanda y yo ahí puedo establecer parámetros para decir, por ejemplo, bueno, quiero que mis computadoras funcionen hasta el 80% de su CPU, digamos, de su capacidad de procesamiento, y hasta el 80% me adapto a la demanda. Si ya algunos de mis servicios está exigido en más de un 80%, alquilo un servicio nuevo, compro un servicio nuevo, hasta que por ejemplo, este servicio nuevo, si ya tiene una demanda muy baja, lo puedo dar de baja. O así también escalar los servicios. Hay diferentes formas de escalado. Yo tengo escalado hacia arriba, que es, digamos, multiplicar la misma cantidad de servicios. Yo, por ejemplo, tengo una base de datos, me incrementa mucho la demanda, puedo tener otra base de datos igual a la primera y los usuarios utilizarían las dos. Ese es escalar hacia arriba. Perdón, ese es escalar horizontalmente. O si 2 bases de datos es mucho, puedo eliminar una y que me quede una sola. Entonces escalo horizontalmente hacia arriba, digamos, hacia lo alto o hacia lo bajo. O después puedo escalar hacia arriba o hacia abajo, que sería, tengo una base de datos que estaba muy exigida por la demanda, escalo esta base de datos, es decir, le doy más poder computacional, más capacidad de input-output y demás. Bueno, estos básicamente son Well Architected Framework Pillars, se llaman, que está bueno tenerlos presentes. Bueno, las regiones son básicamente lugares donde están los data centers. Hay regiones en todas partes del mundo, en Latinoamérica, en Sao Paulo. Si no me equivoco, son 87 regiones. Cada región tiene por lo menos 3 zonas de disponibilidad, que una zona de disponibilidad es un data center. Entonces yo tengo distintos data centers ubicados en distintas regiones. Y esto es fundamental para, por ejemplo, tengo una aplicación global, desplegar la aplicación en distintas regiones para mejorar la experiencia de los usuarios en todo el mundo. Zonas de disponibilidad. Por ejemplo, en Estados Unidos yo tengo distintas regiones. Norte de Virginia, Ohio, norte de California, Oregon, Estados Unidos del Este, Estados Unidos del Oeste y Estados Unidos Central. Y en cada región tengo distintas zonas de disponibilidad. En norte de Virginia tengo 6, en Ohio tengo 3, en norte de California tengo 3 y así. Es decir, en cada región tengo distintos data centers con poder computacional. Ubicaciones de borde son edge locations, se llaman, que estas son data centers también, pero que no están gestionados directamente por AWS, sino que están gestionados por partners de AWS. Y esto se utiliza mucho para el caché de contenido, por ejemplo. Por ejemplo, Netflix utiliza AWS y Netflix lo que hace, primero que tiene desplegado, digamos, está esparcido por todo el mundo, y lo que hace utiliza mucho las edge location porque Netflix cachea mucho su contenido. Por eso funciona tan bien, digamos, y siempre está tan disponible cualquier cosa que uno quiera ver en Netflix, porque siempre el contenido está alojado cerca de uno.
siempre. Bueno, la primera etapa de la presentación se me extendió un poco más de lo que me hubiera gustado. Así que ahora vamos puntualmente a la parte técnica, que esto sería, por ejemplo, el despliegue de una infraestructura, de una arquitectura en AWS para una aplicación web o una aplicación móvil, también se puede adaptar. Entonces acá tengo los servicios. Primero quiero destacar esto. Por ejemplo, en este caso, todos estos servicios están desplegados en US East, es decir, Estados Unidos del Este. Y adentro despliego, digamos, replico los servicios en distintas zonas de disponibilidad. Availability Zone 1 y Availability Zone 2. Entonces algo importante acá es lo que yo había dicho antes, que 2 es 1, que 1 es ninguno y 2 es 1. Entonces, no solo en cada Availability Zone, o sea, en cada data center, replico, sino que además replico en dos availability zones. O sea, replico lo que tengo en una availability zone, replico en otra. Entonces, si se muere una availability zone, una zona de disponibilidad, que esto también es algo que tener en cuenta, por ejemplo, puede aparecer un tornado, un huracán, y una availability zone puede, digamos, quedar totalmente inhabilitado, 100%. Puede haber un accidente, puede haber un apagón general, y si una availability zone queda totalmente en desuso, me quedo con el otro. Entonces, siempre hay que tener en cuenta esto, que siempre va a fallar, entonces siempre tengo que tener dos de cada cosa. Bueno, ahora voy describiendo servicio por servicio de forma, digamos, de forma resumida. Voy a comenzar con Route 53, que ahora lo tengo aquí. Bueno, Route 53 básicamente es un servicio de nombres de dominio que me permite a mí primero tener un dominio, puedo crear un dominio, por ejemplo, www.google.com, y cuando el tráfico ingrese a ese dominio, yo redirijo el tráfico hacia donde yo quiera. Entonces, es conectar los usuarios a partir de un dominio a servicios. Resumidamente, a IPs. Entonces, en este caso, yo voy a comunicar todos los servicios que yo reciba, todo el tráfico que yo reciba a un load balancer. Entonces, los usuarios se conectan a, por ejemplo, google.com, y desde ahí el Route 53 lo deriva al load balancer. Bueno, hay distintos tipos de... Hay, por ejemplo, health check, es decir, Route 53. Yo puedo tener varios load balancers. Route 53 puede, digamos, derivar el tráfico a un load balancer el otro según health checks. Health check es básicamente determina si el load balancer está disponible, si está en buen estado y demás. Y después también hay muchas condiciones a la hora de redirigir el tráfico. Hay muchos seteos. Puede ser según porcentualmente. Yo puedo decir, bueno, yo quiero que el 50% de mi tráfico vaya acá, a esta región, y el 30% vaya a esta región y el otro a esta región, por geoproximidad, por geolocation, por parámetros en el header, en el tráfico y demás. Esto se puede setear y es hiper flexible. El Elastic Load Balancer, básicamente, cuando recibe el tráfico del Route 53, este lo esparce en mis computadoras, que en este caso serían EC2. Y por ejemplo, si mis computadoras se pueden caer, mis servicios de cómputo se pueden caer, entonces si uno se cae, deja de dirigir el tráfico a ese servicio y los redirige a los otros, hasta que el servicio se levante y continúa redirigiendo a ese servicio. Entonces, es un distribuidor de carga. Y esto es súper importante, no solo por un tema de disponibilidad, sino también por un tema de performance. Porque permite que la aplicación esté siempre disponible, porque si algo falla, redirige automáticamente a algo que esté funcionando. Y cuando la demanda es mucha,
redirige a todo lo que está funcionando, lo redirige de forma inteligente. Y además aporta seguridad. Por ejemplo, WAF es un servicio que tiene AWS, que se puede embeber adentro del load balancer, que me permite, por ejemplo, frenar ataques web, los comunes ataques exploits web, como por ejemplo ataques que puedan venir en el header o un ataque de sobrecarga, un sobretráfico artificialmente generado para colapsar mis servicios. Bien, hay distintos tipos de load balancer, que son uno de aplicación, otro es network. Para este caso utilizamos el de aplicación, que básicamente distribuye peticiones HTTP y HTTPS. Bueno, después tenemos el Elastic Cloud Compute, que es el famoso EC2. Este es como la protagonista siempre de AWS. Casi todo lo que necesitemos, casi todo lo que usemos en AWS va a necesitar una instancia de EC2, que es básicamente poder computacional, es básicamente RAM, es procesamiento. Entonces ahí es donde correría la aplicación. Y yo tendría muchos EC2 en donde en cada EC2 correría una instancia de la aplicación. Entonces, si se cae un EC2, tengo la aplicación corriendo en otro EC2 y así. Y la aplicación, digamos, el desempeño de la aplicación se distribuye en muchos EC2s, es decir, en muchas computadoras, en muchas RAMs, y todas funcionan independientes. Bueno, hay muchísimos tipos de EC2 que se pueden setear según el poder computacional que yo quiero, según la memoria, según si quiero un Accelerated Optimize, por ejemplo, si quiero correr procesos de Big Data, procesos de análisis de datos, le puedo dar poder computacional a ese EC2, o Storage Optimize. Por ejemplo, si tengo una aplicación, yo adentro de un EC2 puedo tener, un EC2 esto es importante tenerlo en cuenta, un EC2 es una computadora, y yo en un EC2 puedo hacer todo lo que se puede hacer en una computadora. Es decir, yo podría correr una aplicación entera dentro de un EC2, en donde corre la aplicación, donde tengo los archivos y donde tengo las bases de datos dentro de ese EC2, porque es una computadora, pero no es escalable, entonces no es buena práctica. Pero hay EC2s que por alguna razón en particular, por ejemplo un entorno de testing, yo puedo necesitar que un EC2 maneje, sí, que maneje una base de datos y que maneje archivos. Entonces, yo para hacer testings de alto desempeño, por ejemplo, puedo querer optimizar esa EC2 para que procese mejor archivos. Y ahí hay muchísimos tipos. Placement groups, yo puedo agrupar EC2s para aumentar su performance o para aumentar su conectividad. Este es un caso tan importante. Placement groups se utiliza mucho para lo que es análisis de datos, por ejemplo. Bueno, y algo muy importante en los EC2 es que hay distintos pricing models. Es decir, a la hora de yo comprar un servicio EC2, tengo muchísimos formatos del servicio. Yo puedo comprar un EC2 on demand, que es, yo lo compro, lo utilizo, y este se va a adaptar a la demanda que yo quiera. Y lo puedo hacer crecer y decrecer como yo quiera, porque se adapta a la demanda que yo le dé al EC2. Es decir, yo lo compro, lo utilizo y digo, bueno, quiero incrementar tal capacidad, quiero decrementar la capacidad y demás. Esto es muy caro porque esa flexibilidad es cara, y no se recomienda para aplicaciones estables. Porque si yo tengo una aplicación que yo sé más o menos cuánto, por supuesto que yo lo puedo modificar, pero que yo más o menos sé digamos, qué exigencia va a tener, ahí puedo pasar a Reserve Distance, que es decir, yo le digo a AWS, mira, yo voy a desplegar una aplicación y quiero una EC2 que sea de esta característica, porque yo sé que con eso voy a ir bien. Y si necesito más, la puedo escalar horizontalmente. Y si necesito menos, la desescalo horizontalmente. Es decir, si bien es un beneficio esta flexibilidad que tiene AWS de adaptarse exactamente a la demanda,
también tiene su costo. Y AWS te dice, bueno, si vos me garantizas, si vos me contratas un servicio en el cual me garantizas cierto cómputo estable, yo te lo doy más barato porque yo sé de cuánto hardware vas a necesitar y qué poder computacional vas a necesitar, y eso a mí digamos, me es más fácil de gestionar, entonces te lo doy más barato. Bueno, entonces tenemos On Demand, Reserve Instance. Reserve Instance es básicamente para, si yo voy a tener un EC2 de 1 a 3 años y con un servicio medianamente estable, que es lo que se recomienda para un despliegue de una aplicación, voy a ahorrar hasta un 75% si saco una Reserve Instance. Después está Spot Pricing, que es para procesos esporádicos que, digamos que corren en paralelo y que pueden ser detenidos en cualquier momento. Entonces yo, por ejemplo, tengo una aplicación y la aplicación corre, en un EC2 Reserved, porque es más barato. Pero la aplicación necesita procesos en paralelo, por ejemplo, para el tratamiento de imágenes, que son procesos que corren, digamos, muy de vez en cuando yo lo necesito, y que se pueden tener en cualquier momento. Entonces, frente a eso, saco una Spot Instance, que me va a salir mucho más barato, porque yo cuando corre el proceso lo corre en una Spot Instance, y esta una Spot Instance es básicamente hardware que en un rack AWS tiene disponible, y dice, es como por ejemplo en un avión, cuando se vende un pasaje de avión y hasta el último día quedan 10 asientos libres, entonces los aerolíneas dicen, bueno, estos 10 asientos los rematamos, porque queremos que alguien vuele, digamos, porque nos conviene. Entonces los rematan. Bueno, lo mismo pasa con Spot Instance. Es poder computacional que por alguna razón Amazon le quedó de más en algún hardware y sabe que no lo va a vender por on demand o por reserve, por las características que tiene ese rack, digamos, puntualmente en ese hardware y demás. Entonces, bueno, esto lo ofrezco como spot. Pero hay una condición, que Amazon puede anular ese servicio cuando quiera, porque tal vez de pronto sí lo necesita para otro cliente. Entonces, vos lo pagas y pagas por lo que usas, que ahí te sale muy barato, justamente por todo esto que digo, de que Amazon no puede cortar el servicio cuando quiera. Y después, por ejemplo, por alguna razón, esta Spot Instance queda inhabilitada. Entonces, tu proceso se corta, pero no pasa nada si se corta tu proceso, porque en cuanto aparezca otro Spot Instance disponible, volvés a correr el proceso. Entonces, eso es algo para tener en cuenta. Es un poco complejo tal vez entender así en una presentación breve, pero bueno, está bueno por lo menos mencionarlo. Y Dedicated Hosting es, por ejemplo, una aplicación gubernamental que necesita muchísima seguridad. Entonces dice, bueno, yo no voy a comprar una instancia virtual adentro de un rack, sino que voy a comprar todo el rack. Y todo el rack es mío. Y todo el que pasa en ese rack lo controlo y es todo mío. Entonces de esa forma uno compra todo el hardware. Y eso es mucho más caro, muchísimo más caro. Bueno, autoscaling, yo defino, es un servicio de AWS en el cual yo lo vinculo, por ejemplo, a EC2 Instance, y yo determino, bueno, por ejemplo, esta autoscaling está vinculada a estas EC2. Y yo digo, bueno, yo quiero que ante tal demanda, digamos, mientras estas EC2 estén corriendo en un 60%, que sean dos. Si de pronto una corre en un 80%, creo una más. Entonces, autoscaling, escala automáticamente. Si de pronto tengo 3 EC2 y están corriendo las 3 al 80%, creo otra más. Si de pronto tengo 4 y están corriendo las 4 exigidas, creo otra más. Y así se escala todo lo que uno quiera. Por supuesto que uno puede poner un límite. Es decir, bueno, quiero que el máximo de lo que puedo escalar es 10 instancias y el mínimo sea 2. Y lo deseado sea 5. Entonces, con ese seteo, el autoscaling va abriendo, va expandiendo y contrayendo la arquitectura, digamos, el servicio de EC2 según la demanda. Esto es muy útil para prestar un servicio de calidad, para que los clientes no sientan demoras y no haya delays en las requests.
Bueno, Relational Database Service, básicamente es servicio de base de datos relacional que funciona con MySQL, con Postgres, con Oracle, con Microsoft, con todo tipo de base de datos que uno se imagine. Bueno, hay muchas formas de setearlo. Básicamente en esta arquitectura yo genero dos bases de datos. Creo que con una... eso es lo que hay que tener en cuenta. Esto como un servicio que presta Amazon. Relational Database Service tiene una disponibilidad altísima. Altísima, altísima. Entonces, casi imposible que se me caiga un servicio de Relational Database Service. Entonces, con uno en cada Availability Zone está bien. Pero tengo dos. Entonces, por ejemplo, si esta se cae, estas dos sincronizan automáticamente. Este EC2 se conecta a esta, se conectan a... Cada Availability Zone funciona como un paquete cerrado, entonces los EC2 en una Availability Zone se conectan a la base de datos de esa Availability Zone, y así. Bueno, entonces estas bases de datos se sincronizan automáticamente. Si una se cae, se levanta de nuevo utilizando a la otra como su referencia, y así se van distribuyendo la carga en estas dos instancias de base de datos. Un concepto importante en las bases de datos es la réplica. Yo puedo tener una base de datos para solamente, write, o sea, para guardar datos en la base de datos, y puedo tener una réplica para reads, o sea, para la lectura de datos. Entonces, eso mejora muchísimo la performance de la aplicación y le quita estrés a las instancias de la base de datos. Bueno, snapshots. Un snapshot es un EBS snapshot, es básicamente una copia del disco duro de una instancia en un momento particular. Entonces, yo en mis instancias, en mis EC2s, tengo que crear snapshots constantemente, que esto se puede setear para que lo hagamos automáticamente, y el autoscaling group, cuando crea EC2s, se basa en estas snapshots. S3, un sistema de almacenamiento muy performante, muy fácil de setear, muy poderoso. Me permite a mí, en mi aplicación, guardar mis archivos en S3. Que además hay una forma de gestionar los archivos según cuánto estos archivos son demandados, porque hay diferentes clases en S3, y cada archivo se adapta a una clase. Por ejemplo, un archivo que es constantemente demandado y constantemente utilizado va a una clase. Y un archivo que es menos demandado va a otra clase, porque es más barata. Después tengo, por ejemplo, archivos, si yo quiero archivos para guardar, tipo una auditoría, yo digo, bueno, quiero guardar, o un histórico, digo, bueno, quiero guardar archivos de hace 20 años, los guardo en otra clase de ese free, que se llama Free Glacier, y es mucho más barato. Entonces, hay una flexibilidad en S3 y una disponibilidad y una performance en S3 que es espectacular, que me permite ahorrar muchísimo. Así que siempre recomiendo usar S3. Depende del caso, hay veces que no se adapta a lo que necesitamos, pero en términos generales, si se adapta, se recomienda usar S3. Y por último, CloudWatch, que es un servicio que tiene AWS para el monitoreo de toda mi estructura y monitorea todo. Monitorea todo, yo lo puedo setear para que monitoree lo que yo quiera que monitoree, y lo hace de forma constante, de forma automática, y ante una falla puede gatillar una acción, por ejemplo, incluso puede replicar cosas o puede mandar digamos, un mensaje a un autoscaling para que tome una acción, o puede mandar un mail para notificar una falla y demás. Bueno, ahí tiene servicios de logueo, tiene un dashboard que después me muestra todo el desempeño de la aplicación. Eventos, tiene alarmas para notificarme cualquier cosa y demás. Es hiper poderoso y muy recomendable usar en un despliegue de aplicaciones. Bueno, se me extendió un poco más de lo que hubiera imaginado. Creo que ya justo fue una hora. Hay otros servicios que no mencioné de AWS, que está bueno tenerlos presentes, que son
hiper utilizados, hiper populares y muy útiles para un despliegue de aplicación. Lo que yo mostré recién es lo básico, el core de los servicios, pero hay muchísimos otros. Como dije, tiene 200 servicios AWS y todos cumplen una función. Y yo creo que en una aplicación que escala mucho, en algún momento cada servicio se necesita. Así que bueno, yo después cuando comparta estas diapositivas, bueno, los dejo acá anotados para que los puedan repasar, para no extenderme, ¿no? Y bueno, y acá dejo links. Estos son, bueno, algo bueno que tiene AWS es que todo está absolutamente documentado y muy bien documentado. Entonces pueden encontrar documentación de lo que quieran. Acá dejo documentación sobre el listado de los 200 servicios de AWS y una descripción introductoria, digamos un overview, listado de los servicios en PDF, un tutorial de 10 horas que describe los servicios fundamentales de AWS. Y acá links a libros. Estos son libros que yo leí para las certificaciones. Y bueno, si alguien se quiere adentrar en AWS, ver un video, leer un libro, siempre es bienvenido. Siempre es bienvenido y es la mejor forma para mí. Así que bueno, muchas gracias. Y los esperamos en el próximo Aplica Academy. Cualquier duda, no sé si alguien quiere preguntar algo, no me quiero extender. Muchas gracias por todo, Mateo. No, por favor, gracias a ustedes por escucharme y bueno, espero que no haya sido tedioso. No, para nada. Y bueno, si alguien quiere preguntar algo o lo que quieran, tengo disponibilidad si alguien se quiere quedar un rato. Bueno, creo que no hay preguntas, así que muchísimas gracias. Bueno, por favor, gracias a ustedes y bueno, gracias por la oportunidad. No, Muchas gracias. Dale, saludos, gracias. chau, chau. Gracias, Adiós. saludos.